La zona del silencio, uno de los lugares más misteriosos del mundo. ¿Qué sucede ahí adentro? Muchos afirman que hay encuentros no humanos, otros que ahí debajo de las arenas de ese lugar al norte de México se oculta algo sorprendente y lo vamos a descubrir juntos solo aquí en Más Allá Podcast. Y para hablar de este tema tan impresionante, de este tema que a todo el mundo le gusta, por eso lo hacemos para ustedes, estamos con dos personas que conocen muchísimo del fenómeno no humano. Nada más y nada menos que con el señor Jorge Luis Zugdorf, que lo han visto desde hace mucho tiempo, pero por primera vez está aquí frente a frente. Es mi primer Más Allá cara a cara contigo. En carne viva, aquí con sus músculos y sus huesos en Más Allá, hablando de la zona del silencio. Gracias, Jorge, por estar. Un placer siempre, Esteban. Gracias por invitarme. Y también alguien que ya conocían, es un investigador, lleva toda su vida buscando el fenómeno ovni, el señor Johanan Díaz Vargas. Muchas gracias por estar acá. Un gusto saludarte, Esteban, Jorge, amigos del auditorio, muchas gracias por estar acá y bueno, pues abordar ese tema súper interesante. Johanan, comencemos rápidamente por contextualizar a muchas personas que tal vez no conocen dónde queda y qué es la zona del silencio. La zona del silencio está al norte de la República Mexicana, que comprende 3 estados de México, que es Chihuahua, Durango y Coahuila. Es una zona desértica, que son cientos de hectáreas en total que lo comprenden. Por lo regular, siempre que se habla de la zona del silencio en cualquier parte del mundo, inmediatamente te van a decir Durango, pero no es así. Son 3 estados de México. ¿Qué es la zona del silencio? Es un lugar que en la década de los 70 se dieron cuenta algunos pilotos aéreos, luego la gente que iba a pie, se dieron cuenta que las ondas hertzianas, es decir, la de la radio, no entraban. Se alteraban los relojes y había incluso lugares donde no se escuchaba nada. Y quien le pone el nombre de zona del silencio no fueron los investigadores OVNI, fue un reportero del periódico El Siglo del Torreón que en una nota puso, han descubierto una zona donde hay silencio. Para de contar. Y a partir de esa nota, todo el mundo dijo, zona del silencio. Es así como nace y como surge. Jorge, y la zona del silencio, tú hiciste 2 documentales que son muy conocidos, tal vez fueron de los primeros grandes documentales que se han hecho sobre la zona del silencio. Y allí tú has mostrado varios aspectos que son interesantes que tienen que ver con situaciones anómalas. Es una zona muy extraña, o sea, es una zona donde hay una evolución de animales diferentes, donde hay una geografía distinta a lo que hay fuera de esta región. Eh, es una zona donde tiene una tierra rica y muy diferente, donde incluso hay acusaciones de que se han ido a robar parte de esa tierra. O sea, hay muchas cosas alrededor. Cuando hablamos de lugares calientes, de hotspots, pensando en el fenómeno ovni, México tiene algo increíble, está lleno de hotspots. Pero yo creo que la zona del silencio es de lo más fuerte que podemos tener. Es algo que surge y nace en la década del 70 cuando nace en otros lugares como el país de las 7 luminarias. Hay varios lugares que en la década del 70 florecen de esta manera, pero florecen con una historia, con muchos años hacia atrás, en donde cuando empezás a investigar encontrás muchísimos elementos que empiezan a llamar la atención. Más allá de todo lo que decía Johanan también, le quedó agregar los técnicos de Pemex, que son los que se dan cuenta que no se pueden contactar cuando entran. Claro, en distancias muy cortas no se podía, pero haz de cuenta, la zona del silencio tiene un algo que nadie sabe qué es, pero que lo tiene. Las anomalías pueden estar hoy aquí y mañana pueden estar a 2 kilómetros. Y luego esas anomalías pueden estar a 10 kilómetros. Es decir, van cambiando. No es algo que esté fijo en un solo lugar. Esto ha sido reportado desde la década de los 70, que la gente, los investigadores van y dicen, aquí en frente a este cerro pasó tal cosa. Al día siguiente ya no está. Y es algo que no se logra entender. Ahora, algunas de las hipótesis que manejan los científicos es de que puede ser en la parte inferior haya una gran oquedad
y que haya magma y el magma como que esté moviéndose de un lugar para otro. Es una de las hipótesis que se ha manejado para tratar de explicar qué es lo que hay. Pero realmente nadie ha excavado lo profundo, así muy profundo como para ver si Sí, realmente pero suceda sin eso. embargo, si fuese así, si fuese una cuestión de magma, eso mismo ocurriría, se me ocurre No, ahora en cualquier isla de Claro, en Hawái. otro claro, lugar. desde luego. O sea, y No, tendríamos esa misma anomalía en o Hawái en que cualquier está flotando en parte magma. o en cualquier otro desierto. Claro. Y no es así. Y no es así. No, no. Y la Ahora, señal no funciona no, todavía. no, a la fecha. Bueno, también hay que tomar en cuenta de que es una zona donde no hay antenas repetidoras. Es desértica. O sea, También es hay otro. parte y parte. O sea, era un Claro. lugar muy desierto de personas y de tecnología, pero también lo que se instalaba no funcionaba. Claro. Y además, lo que va a suceder después es que no solo no funcionan los aparatos de comunicación como los técnicos de Pemex, que nos contaban aquí ustedes, pero también es un lugar donde van a empezar a ver fenómenos ovni. Hay miles de fenómenos inexplicables en la zona. Miles. Sí, mira, nosotros desde febrero del año 2019 estamos yendo a la zona del silencio, a veces de manera así solos o con grupos de personas llegados de varias partes del mundo. Y hemos detectado que a las 11:40, entre las 10:45 y 11:45 de la noche, empiezan en los lugares donde son constantes las leyendas, las historias de aparecidos, de luces misteriosas, que a la fecha se siguen apareciendo esas luces, entre las 10:45 y 11:45. Y luego, en la madrugada, a las 3 de la mañana con 45 minutos, nuevamente comienzan a aparecer. Pero haz de cuenta que son exactos. Pareciera que tienen un reloj y exactamente 3:45 de la mañana tú ves en los cerros del fondo cómo empiezan a subir, a bajar las lucecitas. Ahora, ¿puede tratarse esto de drones? Sí. ¿Puede tratarse de entrenamientos militares? Sí. ¿Puede tratarse de operaciones de los malandros que lo estén utilizando como centro de operaciones o de entrenamiento? También. El problema es de que cuando tú ves esas luces no es de que agarres una camioneta y digas, me voy todo derecho y voy a llegar, porque las luces se ven en el punto cero de la zona del silencio. Es decir, en el mero centro de la zona del silencio es donde se ven esas anomalías luminosas. Pero ahí están y se siguen viendo. No, y además, a ver, tenés todas las historias de tanta gente que ha sido rescatada por seres rubios, altos, Claro, vestidos de blanco. trailers, gente en auto. O sea, son mucha gente hablando de estas. Aparte, siempre hablan de tres, ¿no? Son tres seres que se les aparecen. No, bueno, sí, depende. A veces la historia cuenta uno, o a veces son tres, o a veces son dos. O sea, hay pero una son historia esos. constante Sí, en la sí. que la gente le pasa algo, su automóvil se daña o algo así, y aparecen unos seres. De la nada, haz de Seres, a cuenta. ver, son seres humanos rubios, muy altos, con un traje blanco muy extraño y que empiezan a demostrar ciertas cuestiones no humanas o paranormales. Claro, y te resuelven el problema que tú tengas en ese momento. Haz de cuenta que hay historias que hemos podido recopilar donde la gente, los mismos lugareños, hay gente viviendo al interior del desierto, no es mucha, pero hay gente viviendo. Ellos te cuentan que en algún momento agarraron su camioneta, se fueron, se metieron al desierto y se les terminó la gasolina. Quedan detenidos y haz de cuenta que a lo mejor a su alrededor, 20, 30 kilómetros a la redonda, no hay otro ser humano. Y ven cómo a su lado aparece un señor vestido de blanco, que les pregunta, ¿qué te pasó? Siempre es gente de edad adulta, 70, 80 años, la barba muy crecida, con guaraches, y que su ropaje no está sucio del polvillo del desierto, y que te da una solución al problema que tú tienes. Y dices, ¿pero de dónde salió? 30, 40 kilómetros a la redonda no hay otro ser humano. ¿Qué es? No lo sabemos. Y No vienen sabemos. como nos dice Jorge, a veces vienen de a dos, de a tres. Mira, lo que nosotros hemos encontrado que si es en el día, siempre los describen como gente ya adultos, ya mayores. Si es en la noche, son gente que les calculan entre 20, 30 años. Altos, rubios, como decía Jorge, de ojo de color. Hombres y mujeres. Exacto. Pero si los ven en la madrugada, les calculan una edad de 10 años, o sea, como un niño de 10 años, y con las mismas características, rubio, ojos de color, y es así. O sea, es algo tan curioso que en el día lo ven de una edad, en la tarde, noche de otra, y en la noche madrugada
de otra edad. Y hoy culpa a nosotros, por ahí está más contaminado eso y puede ser que muchos se copien, pero en realidad cuando vas para atrás y estas historias no estaban difundidas, todo coincidía. Por eso te decía que también hay que ir hacia atrás, porque hoy por hoy, con todo lo que se ha contado y se está contando y el interés maravilloso que tiene la gente en esta zona, es donde las historias se pueden empezar a contaminar. Pero lo que pasa es que cuando las coincidencias son hacia atrás, porque hoy después de esto cualquiera que esté mirando va a decir, ah, bueno, sí, pero cualquiera puede decirlo porque lo están contando en todos Claro. lados ustedes. Pero cuando vamos hacia atrás, esas historias son anteriores a la difusión de lo que ocurría en esta región. Claro, en México se dejó de hablar de la zona del silencio durante 20 años, Durante 20 años. porque se aseguraba que quien entrara a la zona del silencio ya no salías. Tú entrabas al desierto y ya no salías, por la cuestión del... Se aseguraba que la droga llegaba por el Pacífico, subía hacia el norte y cruzaba en la mitad del desierto. Se asegura que hay pistas del... Y que, bueno, había muchas cosas ahí y que no era así que, ya vine, voy a poner mi casa de campaña aquí. No, no se podía hacer. Pasaron 20 años hasta que por fin liberaron toda esa zona y no es de que haya llegado las autoridades y los hayan sacado, no, ellos solitos se fueron. Ellos solitos se fueron y ahora afortunadamente ya podemos transitar por la zona del silencio, siempre y cuando vayas con los guías. Porque si los guías, personas que viven al interior del desierto, ellos mismos se pierden, pues ahora imagínate uno que no es de allá. Y No salís. no sales. No, ahí sí tienen ya que no venir, sales. tienen que venir a sacarte Los hombres de blanco. Los hombres blancos. Pero esos seres blancos, Jorge, se parecen muchísimo a los de muchos otros contactos que tú has investigado Definitivamente. y que aparecen en otras zonas del mundo. Incluso se me hacen parecidos a los pleyadianos o estas figuras. Definitivamente, claramente, a ver, recuerdan mucho en un primer punto, tanto Johanan como yo lo hemos entrevistado, a lo que nos cuenta el médico boliviano Paul Parada, de la persona que él curó y algunas cosas más que seguirá contando, pero que tienen que ver por ahí. Es el mismo tipo de relato que lo que ocurrió al sur de Chile. Más allá de todo el caos y todas las denuncias que se hicieron después, hay una historia primordial que es que es Friendship. Lo mismo ocurre en Amichicha, en Italia. Lo mismo ocurre con lo que ocurrió en la Embajada de Ecuador en Perú. Lo mismo ocurre con quienes toman la señal de la BBC también en la década del 70. O sea, las historias de estos seres fueron muy fuertes en la década del 70, es cierto, pero después se esparcen por absolutamente todo el continente. Lo hablábamos el otro día en el podcast. Belaide Sesim, la médica que curaba a los quemados en Isla Colares, también habla de seres rubios muy altos que ve alrededor. Sí, pero en la zona del silencio hay una característica que tienen otros encuentros y es que estos seres se comunican y piden algo a cambio y le llaman sedientos, creo. Sí, exacto. Estos sedientos los describen los lugareños como individuos muy altos, por lo regular siempre hombres, cuerpos atléticos, muy guapos, que llegan a las casas, tocan las ventanas y piden agua. Y la gente los conoce como los sedientos. Y saben que no les pueden negar un vaso de agua porque saben y están conscientes que cuando tú necesites la ayuda en medio de la nada, ellos van a aparecer para ayudarte. Eso te lo cuenta la gente al 2026. Y todavía siguen llegando. Sí, no es así que a la semana aparezcan 2, 3 veces, no. No es así. Es muy de vez en cuando, pero la gente los ubica. Es como todos lo sabe. estos fenómenos. Estos fenómenos no ocurren todos los días, Claro. no le ocurren a todo el mundo. Y hay mucha gente que los inventa también en base a la gente que lo cuenta. Pero esa es la cuestión del investigador en correr la paja del trigo. Claro, y mira, también hay algo curioso. En el desierto, la gente que vive, si hay jóvenes, hombres, aparece una mujer que ellos le calculan de 1,80 a 1,90, piel muy blanca, muy guapa, un pelo negro, que se aparece a un lado de ellos en su cama y los incita. En su propia habitación. En su propia Sin abrir la habitación, puerta, sin nada. Ellos no escuchan absolutamente nada. Cuando se dan cuenta, esa mujer está a un lado de ellos.
Pero dicen que tiene un cuerpo perfecto, o sea, que cualquiera que la ve inmediatamente se le acerca, nunca da el rostro, no le han visto el rostro, pero el cuello, las manos es blanco. Y sobre todo cuando están acostados, lo que les llama la atención a estos jóvenes es que le ven los pies. Y eso les espanta tener a una mujer a un lado que te está incitando a otras cuestiones, ¿no? Eso es en los hombres. En el caso de las mujeres, los describen de 1,80, 1,90 de alto, cuerpos muy atléticos y con un miembro muy grande, que los incitaría también para tener algún tipo de relación. O sea, por el caso de los hombres es una mujer que se aparece, en el caso de las mujeres es un hombre quien se aparece, pero siempre hay ese hostigamiento, por llamarlo de esa manera, en ambas personas, no tanto un hombre como una mujer. Pero Jorge, dentro de tus documentales también se cuentan historias de aviadores, de personas que han tenido no solo estos encuentros, sino que sienten anomalías en sus vehículos, en sus aviones. A ver, hay muchísimas anomalías que tienen que ver primero con ubicación, o sea, hay mucha ruptura de brújulas, que en realidad, a ver, también hay que separar hasta dónde es mito y hasta dónde es realidad, porque hay mucho relato de esto antiguo. En las tecnologías modernas cruzan aviones todos los días y no pasa nada, es como el Triángulo de las Bermudas, pero lo que entendemos es que tal vez en las tecnologías anteriores a las tecnologías satelitales esto ocurría mucho más. Sí hay muchas historias de trailers, camiones rotos en medio de las carreteras, de autos que se frenan sin sentido, donde vienen todo este tipo de ayudas, o lo que contaban estos mismos ingenieros de Pemex, en donde no podían ubicarse con las brújulas, no podían hablar por sus handys, e instalaban antenas y no funcionaban. Y pasaban muchísimas cosas alrededor que, que no ocurren en otros lados. O sea, que seguramente tienen que ver con algún magnetismo, pero también todo eso hoy con la tecnología satelital es mucho más difícil que ocurra porque la comunicación es mucho más precisa, más exacta y de alguna manera nos hemos olvidado de esas cosas. O sea, fíjate que no quiero predecir una tragedia, pero fíjate cuánto hace que no desaparece algo en el Triángulo de las Bermudas. Yo creo que la última desaparición extraña, que sí es tardía, fue en el 2017, pero ya fue algo muy extraño. No venía, fue 2017, ¿no? Más o menos, sí. No es algo que ocurra todo el tiempo y sin embargo los aviones de la Segunda Guerra Mundial, los P-40, los que fueran, que eran esos escuadrones, no eran P-40, perdón, no recuerdo ahora qué tipo de avión era exactamente, tenían otro tipo de tecnología y de hecho lo que cuentan es se volvió loca la brújula, ¿no? El GPS no funciona, que obviamente no tenían. Entonces, en estas zonas, evidentemente, hay elementos que yo pienso que son que tienen que ver con magnetismo, que hacen que los sistemas antiguos de comunicación empiecen a fallar. Ahora, no desconozco qué pasaría, por ejemplo, si pones un auto totalmente eléctrico y conectado a satélites en medio de esa zona, a ver qué pasaría. Claro. Sería un buen experimento alguna vez. No, pero no es conveniente. No es conveniente. Mira, cuando tú estás recorriendo el desierto, si la camioneta en el transporte en el que tú vayas toca, hay unas plantas que le llaman gobernadora. Es tan fuerte las espinas que tiene que atraviesan los neumáticos. Entonces imagínate, no vas a salir de ahí. Y yo te iba a hacer otra pregunta, Johanan. Muchas personas también que han estudiado la zona del silencio dicen que aparecen estas personas, que aparecen extrañas, Sí. pero también dicen que aparecen como extrañas luminarias, como bolas de fuego. Sí. Mira, nosotros cada que vamos, una de las principales recomendaciones que le damos a la gente es, si tú ves una luz, no te acerques. No te acerques. La luz puede ser del tamaño de un balón de fútbol o del tamaño de una pelota de tenis. Y cuando nosotros ponemos los campamentos, esas luces están a unos 100 metros. Estoy hablando de una, nada más una. Pero si tú te acercas, las crónicas y las historias nos dicen que las personas se queman. Es las luces malas. Y esas luces malas te van a provocar una quemadura en alguna parte de tu cuerpo, altas temperaturas, fiebres,
dolor estomacal y una secuela de cosas extrañas en tu cuerpo que cuando han sido atendidas esas personas en los hospitales, el parte médico es altas dosis de radiación. Eso es el parte médico que se ha dado. Nosotros decimos no se acerquen a esas luces porque no sabemos ante qué estamos. No sabemos si es un mineral. No sabemos si realmente es una tecnología no humana. No sabemos nada de eso porque se dejó de investigar durante 20 años. Ahora estamos nuevamente recopilando los testimonios, haciendo todo lo necesario para entender lo que pasa al interior de la zona del silencio, pero no sabemos absolutamente más nada. ¿Qué es eso de ahí? No lo sé. Pero lo que sí te puedo decir es que son luces que te siguen, son luces que se mantienen a una cierta distancia de ti. Mira, en uno de los viajes que hicimos, que se da hace un año, mucha gente nos platicaba de que eran luces que se pegaban al momento que alguien va sobre la carretera, ya sea que la traigas en la parte de atrás o en los costados o al frente, que va a tu misma velocidad, que no se mueve absolutamente para nada, es decir, que no va brincando, sino que se mantiene en una línea recta, como si estuviera flotando o como si fuera dentro de una carretera bien pavimentada. Al momento que ellos se detienen, esta luz se detiene. Bueno, una cosa es que te lo platiquen, pero otra cosa muy distinta que te suceda. Y nos pasó a nosotros. En uno de los viajes hace un año, íbamos saliendo de la zona del silencio, ya estaba oscuro. Y bueno, pues una de las viajeras vio, en este caso era la investigadora Ros Cantú, íbamos todos en la misma camioneta, se percata de que había una luz del lado izquierdo que nos venía siguiendo. Dices, ¿una luz? Pues si no hay nada. Le pido yo al chofer que se detenga, la luz se detuvo. Le dije, a ver, acelera, la luz nos seguía, pero esta luz se mantenía a unos 4 o 5 metros de distancia. Nosotros íbamos sobre la carretera y la luz estaba sobre la zona que ya no estaba pavimentada, donde estaban las plantas, donde estaban las cercas. No era sencillo que siguiera una línea recta en paralelo a nuestra camioneta. Pero ahí no es de que te bajes y vayas y la agarres o una fotografía, no, porque la historia refiere que las cosas terminan muy mal al momento que te acercan más de lo debido a ese tipo de presencias. ¿Qué es? No sabemos. Cuando le pido yo al chofer que le meta todo lo que más pudiera a la camioneta, la luz no se despegaba, como si estuviera, haz de cuenta que iba pegada o que formaba parte de nuestra camioneta. Iba a la misma velocidad. ¿Se Así el mismo asustaron? comportamiento. Sí, sí, tenemos el video y todo. No, sí se asustaron, digo. Sí, porque les digo, una cosa es que te lo platiquen, pero otra cosa completamente distinta es de que lo vivas y que no sabes qué hacer. Pero sí sabes que si te bajas, no sabes cuál va a ser la reacción de esa cosa. Y mucha gente también puede pensar, no, me está siguiendo un criminal o algo así. No, porque allá no hay gente. O sea, el asunto es ese. No hay gente. No hay. Mira, yo en una primera instancia dije, bueno, a lo mejor es alguien en una bicicleta o en una moto que nos viene iluminando. Eso lo pensé. Pero era una luz así chiquita, muy luminosa. La luz era blanca y un poquito azul. Como cuando hay luna llena y hay una tonalidad entre blanca, azul, así. Esa era la tonalidad. ¿Y tienes alguna fotografía o imagen? Sí, desde luego. ¿Las Aquí podemos lo ver? van a ver, aquí lo van a ver, desde luego. ¿Y qué pensaron ustedes? ¿Cuánto tiempo duró esa luz detrás de ustedes? Yo creo que en total esa experiencia habrá sido unos 3 minutos, 2, 3 minutos, más o menos. Más tiempo no. No, tampoco nos íbamos a quedar ahí a ver qué pasaba. No, porque nosotros íbamos saliendo del desierto, porque 2 días después estaría llegando ya el grupo. En ese momento éramos 300 personas que llegaban ahí porque era el gran eclipse solar que iba a pasar sobre la zona del silencio. Pero sucedió ese fenómeno. Ahí está. O sea, a mí nadie me lo cuenta porque lo viví. Y tenemos el video que es el que estamos viendo en estos momentos. Y vean ustedes cómo estamos todos nerviosos porque no sabemos realmente qué sea, pero lo que sí nos quedó muy claro es de que no era una moto, no era una lámpara, no era una persona, no era algo conocido. ¿Y así como se fue? ¿Cómo llegó, se fue? Sí, simplemente se apagó. ¿Ya? Jorge, es que estas luces así son muy parecidas a unas que tú también has investigado que son las famosas luces malas, ¿no? Exactamente, yo lo que veía es eso, o sea, la luz mala es una historia en Argentina muy famosa, en diferentes zonas del país donde aparecen luces en medio del campo y los gauchos dicen que son de mala suerte, que no hay que acercarse, etcétera, etcétera.
hay toda una investigación de quien dice que es en realidad el fósforo que despiden los cadáveres que están tirados en medio de la pampa o del desierto, pero claramente esto no se mueve. Y mientras contabas tu historia, yo me acordé de una historia que pasó en el norte de Chile, que es muy famosa, que yo la conté en uno de mis documentales, que es la historia de un cantante chileno, el temucano Tito Fernández, que fue en el 74, que eran 4 artistas, era un cantante, 2 actrices y un humorista que venían de hacer un show y estaban regresando, y por mucho, mucho tiempo los siguió una luz exactamente como lo estás contando. La diferencia es la luz estaba más lejos y la luz se empezó a acercar cada vez más y ellos empezaron a asustar. Se encuentran con un tráiler en un momento, con un camión, y se frenan y de golpe la luz se les acerca y los ilumina mucho y se escapan y se van y de golpe desaparece. Viven una situación muy, muy de terror, pero toda la persecución de la luz en la carretera en el norte de Chile es exactamente igual a lo que contás. Y de hecho, cuando yo hice el documental, lo hice porque en 2004, no, perdón, 2014, 2010 debe haber sido, en esa misma carretera, un grupo de personas estaba viajando y una luz los empezó a seguir y lo grabaron con su celular. O sea, ocurre en todos lados esto, no tiene explicación, para algunos tiene explicación mítica, pero de golpe esas explicaciones míticas se caen, sobre todo con la velocidad, cuando estamos Claro, hablando de desde luego. velocidad y que estas luces siguen. Y no puedo dejar de pensar también en una luz que sigue, en el caso de Jorge Polanco en Argentina, 31 de julio del 95, cuando él estaba volando su avión, llegando a Bariloche, se encuentra con una luz en el frente, pero de golpe esta luz, después de todas las acciones que hace, se le pone abajo del avión y también lo sigue hasta que él aterriza. O sea, de alguna manera son casi luces de compañía también, es bastante extraño. ¿Qué es lo que le pasó a Claro. Johanan? Que Sí, los exacto. acompañó unos minutos. Pero Así además es. también ustedes han visto otro tipo de fenómenos sobre el suelo, ¿no? Como Que se prende, sí, sí, que se se enciende prende sola. Mira, nosotros la primera vez que fuimos, estuvimos en el mes de febrero, no recuerdo la fecha, creo que fue 19, 20 de febrero que estuvimos allá por primera vez, que nos invitó el alcalde del municipio de Francisco y Madero por el lado de Coahuila para la inauguración de la ruta turística de la zona del silencio por el lado del estado de Coahuila. Y bueno, ahí llegamos, esa fue la primera vez. Al día siguiente llegaron cerca de 60 de mi comunidad, que son nombrados Johaneros Go, y nos fuimos al desierto, a un lado de unas dunas enormes, tremendas, de extensión de ancho tienen 4 kilómetros, de largo tienen 18 kilómetros, y es una arenilla tan fina como si fuera de playa. Pero estás en el desierto, porque ahí hace más de 60 millones de años era el mar de Tetis. El mar de Tetis, desde luego en esos momentos había dinosaurios, pero dinosaurios marinos. Y el estado de Coahuila es el cementerio de dinosaurios de la zona norte de México. ¿Ok? Ese es el contexto de manera general. Estábamos a un lado de las dunas, que son unos montículos o son como cerritos que se van formando por el mismo viento. Eran las 10:15 de la noche, estaban los lugareños platicándonos lo que sucedía, las historias que pasaban ahí, lo que ellos miraban. En eso vemos que se ilumina un montículo, se apaga, se prende este otro, se apaga, de repente se prende todo allá atrás. Era una luz tenue, como cuando hay luna llena, entre blanco y azul, más o menos. Esa era la tonalidad. Yo le pido a todos que apaguen celulares, apaguen las lámparas, y el fenómeno continuaba. Éramos 60 personas que estábamos viendo el mismo fenómeno todos. Lo curioso es de que no había una explicación. Yo cuando veo que los lugareños comienzan a avanzar hacia adelante, alejándose de las dunas, ahí me di cuenta que las cosas estaban mal, porque era un fenómeno que ni ellos entendían qué era. Cuando yo les pregunto, ¿qué es eso? No sabemos, no sabemos, pero en ese no sabemos, se iban alejando de las dunas. Yo trato de avanzar junto con uno de los cazaovnis de allá de Saltillo, Alejandro Zapata, Gerardo Zapata, y también con un amigo que es
eh, otro de los viajeros muy constante de nosotros, bueno, se me fue el nombre. Íbamos hacia adelante y bueno, pues ya en eso Lourdes me detuvo, ya no me dejó avanzar y todos los demás salieron corriendo porque todos se espantaron. No supimos qué fue, pero fue algo que sí me marcó mucho porque es un fenómeno que no estaba documentado de la zona del silencio. Y es que este fenómeno tampoco es muy común, ¿no? Los fuegos sobre el suelo, o si... A ver, en realidad fuego sobre el suelo sí tenés en otros lados, claramente. Es el fenómeno por el cual Tierra del Fuego se llama Tierra del Fuego, cuando los primeros exploradores empiezan a hacer el recorrido, cuando empiezan a hacer la vuelta por Magallanes, empieza a hacer la vuelta hacia el sur para llegar a lo que todavía no conocía como el Océano Pacífico. eh, Nombran esta región Tierra del Fuego porque empiezan a ver fuegos que se mueven de un lado a otro. O sea, toda la Patagonia tiene como muchas historias míticas, pero justamente esto de los fuegos sí está. Y sí he encontrado en otros lados eh, tierras que por ahí tienen luces. Usualmente tienen explicación, pero cuando tienen explicación es algo usual y entonces jamás se te asustaría un vaquiano, un poblador local, que a veces tiene que ver con el exceso de calcio, con el exceso de fósforo, con diferentes elementos que tiene el terreno que hace que se guarde luz solar, casi como si fuese una celda, y eso se vaya iluminando, o cadáveres en descomposición que también generan estos elementos. Pero en un baile, o sea, yo me imaginaba casi una coreografía, lo que decía Johanan, dije, bueno, si era una ruta turística, por ahí les pusieron luces, no sé. ¿Me dejas Claro. robarte un segundo de conducción Claro para que hacerle sí, una lo pregunta? que Porque quieras. dijo algo que quedó al azar y A que ver, no sé la respuesta. ¿cuál? Hablaste de que la zona estaba en algún momento tomada por los y que ellos tenían pistas de aterrizaje, que estaban en la zona. ¿No hay historias de extrañas e inexplicables alrededor que se hayan filtrado? Mira, lo más extraño era de que era gente que compró miles de cabezas de ganado y que las tuvieron que abandonar porque simplemente pues, la tierra no daba para más. Y por más que trataron de meter tecnología para hacer fértil el desierto, nunca les pegó. Nunca les pegó y terminaron ellos yéndose solos. Y hay lugares donde ves todavía restos de esas pistas de aterrizaje. Pero eso sí, el cariño de la gente de esos primeros lugareños que llegaban ahí es tremendo, porque les llevaban ropa, les llevaban comida, les daban dinero. Pero el dinero en el desierto no sirve de nada. O sea, tienes dinero y ¿qué? ¿A dónde vas a comprar? Si la ciudad está 5 o 6 horas. No, no, o sea, no es como nosotros que estamos en la ciudad y que vamos, podemos comprar, no, allá es completamente distinta. Pero así historias así fuertes o algo, no, no, no porque son muy celosos de la información en Yo- cuanto a esas historias. Johanan, pero tú me has dicho alguna vez, y había escuchado también, que también no solo de estas personas, de esas organizaciones, Sí, digamos al margen de la ley, sino también que llegaban personas muy extrañas como extranjeros que los querían comprar chinos, tierras, o sea, sí, que sí. querían vivir allá, y muchas personas extrañas para los pobladores empezaron a ocupar algunas zonas del desierto. Mira, ahorita lo último que me he enterado de la zona del silencio es de que han llegado un grupo de gente de Inglaterra y que empezaron a enamorar a todas las muchachas que viven al interior de la zona del silencio. Dices, ok, me queda súper claro que el amor es así. Pero en este caso, creo, y lo digo con mucho respeto, es gente que ha llegado a México para casarse con las muchachas que están ahí, porque saben que cada uno de los habitantes de la zona del silencio tienen, por persona, tienen cerca de 500 hectáreas de terreno. Pero no puedes hacer absolutamente nada ahí, porque es seco. Son ricos en tierra, sí, pero nada más. Entonces llega gente de otros países, está enamorando a las mujeres, seguramente se van a casar y ellos cuando menos nos demos cuenta, las tierras ya las pusieron a nombre de alguien. Ahora, es muy peleado esta zona por empresas chinas, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, que han llegado, pero por el silicio, por el uranio y por muchas otras elementos que hay al interior de la zona del desierto. Supuestamente, ¿qué se llevaron cuando recuperaron el cohete Atenea? Se llevaron Ah,
Antes de eso, Sí. antes de que respondas, ¿qué es la historia del cohete Atenea? Que mucha gente no lo conoce. Sí, es el cohete Atenas, se llama Atenas. En la década de los 70, Estados Unidos comenzó a experimentar con un cohete de uso militar. Era muy grande, era como que el más sofisticado en ese momento. Pero dentro de toda esa tecnología que ellos estaban manejando, lo disparan de Estados Unidos y curiosamente cae en el mero centro de la zona del silencio. Meramente. O sea, mera curiosidad. Si ellos ya habían llegado a la Luna, ¿cómo te explicas que un misil supuestamente se les sale de control y cae ahí? Bueno, cuando impacta, la historia oficial dice que tardaron 2, 3 meses en encontrarlo. La historia verdadera, y hemos encontrado apenas hace poco tiempo, encontramos a el último de las personas, de los testigos que vieron y se enteraron y escucharon y sintieron el impacto del cohete Athena. Vivía muy cerca de ahí, él escuchó el estruendo, se despertó una madrugada entre las 4 o 5 de la mañana, vio que se estaba incendiando algo, no se acercó, pero horas más tarde se dio cuenta que ya estaba el ejército, pero no era el ejército mexicano. La historia oficial hace referencia a que fue mucho tiempo después que llegaron los norteamericanos. Este señor nos dice, esta cosa se impactó a 4 o 5 de la mañana, a las 12 del día ya estaba el ejército peinando la zona. Y hay que decir que en realidad es un cohete de NASA. Entonces siempre estamos incorporando elementos que llaman la atención y lo que cuentan es que hicieron un tren para sacarlo y que ahí se habrían Cuatro llevado kilómetros. todo esto. ¿Un tren entero? Vías. Construyeron las vías 4 kilómetros para sacar toneladas y toneladas de una duna. La duna ahí es como del color, como un tanto rosa la tierra. Y se llevaron los insectos, las plantitas, las dunas, que fueron toneladas y toneladas. ¿Y Las para sacaron qué de se ahí. las llevaría? Porque ellos argumentaban que ese cohete tenía un elemento radioactivo y por lo tanto tenían que limpiar la zona y tenían que llevarse todos los elementos para que en un futuro no afectara a la gente que pudiera vivir ahí en la zona. Y Johanan, este testigo que tú entrevistaste, que a propósito está en tu canal, que lo Sí. pueden ver aquí abajo, vamos a dejar el link para que vean esa entrevista, también contó otras cosas extrañas, ¿no? Sí, desde luego, porque él menciona que construyeron una pista de aterrizaje. Esto ya fue el gobierno de Estados Unidos. Mientras sacaban toda la arenilla a través de vagones de ferrocarril, la sacaban y se la llevaban a Estados Unidos. Construyeron una pista para avionetas, que cada 30 minutos despegaba una. Dice que eran muchas, pero que se estaban llevando algo. Y ellos no saben, dice que no eran los restos del cohete, no era eso, sino algo que metían en unas cajas y las echaban, y las echaban, y las ponían al interior de las avionetas. Cada 30 minutos salía una y llegaba otra, salía una y llegaba otra. Y así estuvieron durante varios días. ¿Qué fue? No se sabe. Ahora, otro dato importante, la historia oficial dice que el gobierno de Estados Unidos solicitó la autorización al gobierno de México para que permitieran hacer la labor de limpieza de la zona y que no hubiera ninguna afectación. Esa es la historia oficial. Si tú vas a utilizar a personal para limpiar una zona con elementos radioactivos, ¿qué haces? Te vas a poner trajes especiales, de alguna aleación especial o de algún elemento, lo que tú quieras. Las fotos que se han encontrado, la gente no tiene ningún tipo de protección. Nada. Nos engañaron. Y todo lo publicó el periódico. Y están las fotografías. Y ves a los elementos de los soldados de Estados Unidos y a un lado a la gente, a los lugareños. Ni ellos ni nosotros teníamos protección alguna. Entonces no había ningún elemento radioactivo al interior. ¿Qué hubo? Nadie sabe. Ahora, lo que sí encuentras al 2026, hemos estado varias veces donde cayó el cohete Athena, es un gran círculo que yo le calculo de unos 50, 60 metros más o menos, con una pasta, como si fuera, es una pasta de color rosa y los lugareños aseguran que al centro de esa pasta enorme hicieron un hoyo y en ese hoyo metieron, no saben qué, pero ellos pensarían que muchos de los restos del cohete Athena.
El cohete Athena no se lo llevaron. Lo está ahí enterrado. Y tú vas y te vas a dar cuenta que donde está esa pasta no hay insectos, no hay plantas. Afuera de esa pasta están los insectos y están las plantitas. Jorge, esta historia, no sé, voy a decir algo loco. A ver, Sí. ¿qué piensan ustedes? Esta historia me recuerda a muchas historias de ovnis estrellados, ¿no? Sí, yo mientras él hablaba pensaba en el caso Koyame, pensaba en el caso Exactamente. de Orantarija, pensaba en tantos casos donde ocurre exactamente lo mismo. A mí siempre el caso que más investigué en ese sentido y que más me sorprendió siempre es el de Orantarija, que es en el 78, frontera entre Argentina y Bolivia, en donde dos objetos colisionan en el aire y uno cae sobre el cerro El Zaire, volando medio cerro, pero yo estuve con los periodistas que hicieron 2 días en burro para llegar al lugar y cuando llegaron al lugar estaba acordonado con militares hablando en inglés, que no los dejaban pasar. Ahí ellos cuentan lo que pasó, hablé con muchísimos testigos que vieron, se rompieron miles de cristales de Orán y de Tarija, e incluso se escuchó hasta en la capital de Salta, la provincia donde ocurre todo esto, del lado argentino. Pero lo más loco es que lo que me contaban los testigos y lo que contaron siempre, lo que está puesto desde el primer documental que hice esto en el año 2004, que un avión, un C-130 de la NASA, se llevó los restos. Yo siempre dije, bueno, qué sé yo, siempre metemos a la NASA, siempre metemos a Estados Unidos, pero esa parte yo siempre la descarté porque me parecía demasiado obvia, demasiado fantasiosa, siempre metemos estas cosas. Y la CIA en la desclasificación del 2019 lo confirma. O sea, hay documentos Hay oficiales. documentos oficiales que dicen que el C-130 de la NASA Que sí fue real. estuvo en Sí el estuvo aeropuerto allá. de Tarija y se llevó los restos de algo. A ver, si esos restos eran extraterrestres o, no sé, era una prueba misilística de las que vemos hoy de un misil cazando a otro, pero ¿por qué lo harían en medio de una ciudad y un poblado? No, no se puede. No tiene mucho sentido. Claro. Y en Bolivia, o sea, y entre Bolivia y Argentina. Sí, ellos tienen un montón de desierto. ¿Para qué se iban? Ahora, estaban ahí porque llegaron antes que los propios periodistas que tuvieron que hacer algunos cientos de kilómetros para llegar. Y en la zona del silencio todavía siguen viendo militares extranjeros o personas extranjeras. No, a la fecha ya no. Ya no. Sí hay mucho extranjero, pero por esto que te menciono, ¿no? De que Buscando tierra. Sí, buscando. Ahora, te puse un ejemplo de lo que está pasando con los ingleses que han llegado y que se quieren casar con las muchachas al interior de la zona. Pero si nos vamos años anteriores, eran los chinos que estaban, y ves que los lugares donde estaban los chinos estaba todo completamente verde. Verde. En medio del desierto, tú vas sobre la carretera y veías grandes extensiones de tierra verde. Verde, verde. Era con tecnología. Pero después México, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto donde no permitiría, bueno, hizo la nacionalización de ciertos minerales y dentro de ellos estaba el silicio, que es utilizado para la industria de las computadoras, celulares y todo ese rollo. Y a partir de ese momento ellos se fueron. Pero también hubo muchos problemas porque esa gente llegó e invadió los terrenos de los lugareños, porque tú llegas al desierto y dices, bueno, esto es México y esto yo como mexicano también forma parte de mi patrimonio. No, tú no tienes patrimonio ahí. No. Cada metro cuadrado del desierto tiene un dueño y tiene un nombre y tiene un apellido. Lo que hemos encontrado es de que grandes extensiones de tierra no forman parte ya de los mexicanos. Tiene un dueño y la mayor parte de los dueños es de Estados Unidos. Se manejan los nombres de Armstrong, del astronauta. La familia de Neil Armstrong tiene grandes extensiones de tierra. La familia de expresidentes de Estados Unidos tienen cientos de hectáreas para ellos. Y encontramos información, tanto Lourdes Gómez como un servidor, que el gobierno de Chihuahua en décadas anteriores regalaron una extensa cantidad de hectáreas a Lyndon B. Johnson, uno de los presidentes de Estados Unidos. ¿Cómo para qué le regalas tú? Ni modo que anden muy pobrecitos aquellos y no tengan dónde vivir. No se sabe, pero se los obsequiaron. Entonces, cuando ya miras ahora la zona del silencio,
grandes hectáreas ya no forman parte. Es más, cuando tú vas en los recorridos que nosotros hacemos, pues tú llegas, no ves nada, tú ves puro desierto. Tú, haz de cuenta, si tú vas del punto A al punto B y pues es lógico que te vayas así derecho. Tienes que bordear ciertos caminos porque no puedes irte derecho, porque la gente, los lugareños te dicen, no puedes pasar ahí porque es de una familia de Estados Unidos. No puedes pasar por acá porque si atravesamos nos empiezan a disparar. ¿Quién? Si no hay nadie, si pasamos por ahí nos empiezan a disparar. Johanan, rápidamente, les quiero decir algo. A propósito de desiertos, queremos ir a viajar a Egipto y queremos ir con ustedes, conocer las pirámides y demás. Aquí abajo hay un número de WhatsApp, en un link. Escríbele, yo mismo le respondo y podemos ir juntos. Pero te quería hacer una pregunta, fue muy rápido. Acá no hay pirámides. Aquí no hay pirámides. Una pregunta muy rápida. ¿Seguro? Seguro. ¿Estás seguro? Porque mucha gente dice que ve estructuras extrañas en la zona del silencio. No hay nada. Si no hay seres humanos, menos va a haber estructuras. Nunca han visto un arqueológico. No, lo que hemos visto son venados. Hay un tipo de venado, los correcaminos, hay osos En la mitad del desierto. en la mitad de la nada. Pero también dicen que hay como unos cactus extraños, de colores Sí. raros. Sí, el nopal es un nopal morado, pero eso, bueno, ya científicamente se sabe que al momento, o sea, en el desierto es muy raro que llueva, pero llueve. Y en esos momentos, cuando hay humedad, el nopal está verde, como lo conocemos. Pero cuando hace falta agua, se empieza a poner morado. Pero es por una circunstancia de sobrevivencia de la especie. Pero solo ocurre ahí. Nada más. O sea, Nada más. y la mitad de México falta agua. Exactamente. Y nada más en la zona del silencio. Hay una tortuga que solamente la encuentras en la zona del silencio, que en su caparazón tiene como si tuviera muchas pirámides. Ahí tenés la Ahí pirámide está, de ahí la está. tortuga, Ahí claro. está. Ahí está lo pirámides, piramidal. Hay un montón de cosas increíbles sobre la zona del silencio que tiene que ir desde los avistamientos ovni, pero yo también le quería preguntar una cosa a Johanan, que siempre quiero saber. Los lugareños también tienen otras historias y otras leyendas, ¿no? No solo estos aparecidos blancos, no solo de las luces, sino también de criaturas, de monstruos, de entidades. Sí, hay quienes aseguran que han visto a seres la mitad caballo, la mitad humano. Que eso espanta mucho a la gente porque dicen que pues ellos están haciendo sus labores cotidianas, en la noche a lo mejor están lavando o están tendiendo la ropa y de repente aparece lo que sería una persona, pero de la cintura para arriba es un caballo. Es Y como un ellos les da- centauro invertido. Es un centauro invertido, Exactamente, sí, porque de la cintura para abajo es humana y de la cintura para arriba es un caballo. Hay quienes también refieren que ven a unos seres encapuchados, a personas, pero encapuchadas, y que andan de un lugar para otro, pero en medio del desierto. Pero dices, bueno, a ver, tenemos a los seres vestidos de blanco, tenemos a los encapuchados. ¿Quiénes son? Nadie sabe. Nadie se ha tomado como la molestia de decir, a ver, vamos a ver dónde vive. Pues, ¿a dónde lo buscas si no hay? Y estos seres, de alguna manera, responden a las leyendas locales, pero también la gente alguna vez dice que siente miedo, ¿no? O sea, lo conocen, pero les da temor. Sí, mira, hay casas al interior del desierto. Poquitas, pero sí hay. Y lo que sucede, lo que cuentan es de que en los techos de las casas escuchan como si anduviera un cerdo caminando, o un chancho, como les conocen en algunos otros lugares, que en las azoteas escuchan cómo está haciendo ruidos, cómo va caminando, pero pues ¿quién? O sea, no es de que alguien se suba a la azotea como para qué. Y yo no he ido a la zona del silencio, quiero ir como tú, mejor dicho, invítanos a la zona Vámonos, del silencio. y vamos vámonos a la todos. zona del Vamos silencio. con Jorge y nos quedamos ahí en una carpa. Dicen que es una experiencia muy dura, ¿no? Sí, porque mira, si tú no estás acostumbrado al desierto, si no estás acostumbrado a la alta montaña o a la selva, la vas a pasar mal. Pero también si tú no vas mentalizado a que es una nueva experiencia, que es algo alucinante, pues no la vas a pasar bien. O sea, pero lo que sí te puedo decir es que es una experiencia muy bonita, porque son paisajes que nunca has visto, atardeceres impactantes, y ya cuando cae la noche, ver la Vía Láctea sin necesidad de que utilices ningún artefacto. Así con tus ojos viendo para arriba, lo ves y se ve alucinante el lugar.
Es increíble. Y como todo es cierto, en la noche muy helado y de día mucho calor. Sí, desde luego. Mira, hay un fenómeno también que pasa ahí en la zona del silencio, que entre las 2:30, 3 de la mañana más o menos, empieza a llegar a una ola de calor. Que incluso te tienes que quitar lo que tengas porque la temperatura comienza a elevarse. Yo me imagino que debe ser un fenómeno porque estás entre el día y la noche, que a lo mejor está saliendo todo el calorcito del desierto. Yo creo que por ahí es, pero te tienes que quitar la chamarra. Y ese fenómeno dura 5 minutos. Y ya. 5 minutos Sí, y son a vuelve lo el frío. mejor, haz de cuenta, empieza a las 2:30, 5 minutos de ese calorcito, te quitas la chamarra, de repente ya empieza el frío, y a la media hora sucede una vez más, y ya, para de contar. Jorge, ¿tú crees que esto que estamos hablando es tal vez el último lugar misterioso de América aislado? ¿O tendríamos al Amazonas No, o está otros? lleno de lugares aislados y misteriosos en el continente. O sea, podés empezar desde la Antártida, donde seguimos discutiendo qué hay en la Antártida. Está bien, es otro continente, pero en realidad pertenece en su gran parte a América o a países de América, Claro. por eso lo nombro. Todas las islas del sur, tanto del Pacífico como del Atlántico, hay muchísimas historias que no se han logrado explicar. Al día de hoy seguimos subiendo y toda la mata atlántica es un lugar donde están todas las ciudades perdidas que se siguen buscando. Seguir subiendo al Mato Grosso y otra vez todos los relatos de ciudades perdidas, de lugares increíbles del Cerro del Roncador. Nos vamos un poco más al sur y me olvidé de todo lo que hay alrededor, que sí es poblado, pero tenés todos los misterios en el Uritorco, más abajo, más al sur, todo lo que es en Chile, en el Cajón del Maipo, en San Clemente. Te vas más al norte, donde fue la base La Joya en Perú, donde Óscar Santamaría combatió contra el OVNI. Y, y dicen que los pilotos cuando ven ahí, ven una ciudad, o los automovilistas ven una ciudad que no pueden llegar nunca. Seguir subiendo a Colombia y podemos seguir buscando desde El Dorado hacia lo que quieras. La Cueva de los Tallos en Ecuador. No sé, te puedo nombrar 1.000.000 de lugares Claro. así. 1.000.000 y me estoy olvidando, y estoy siendo injusto porque me estoy olvidando. De Te muchos. estoy diciendo algunas cosas así alrededor como para decirte, no, estamos llenos de estos lugares. Y entonces, ya estamos a punto de terminar, pero ¿y entonces, Jorge, por qué crees que si tenemos tantos lugares, y yo iba hacia allá, y también Johanna, ¿por qué la zona de silencio llama tanto la atención? Por Porque encima de no los tiene demás. explicación, porque es difícil de llegar y porque durante muchos años estuvo abandonada. Yo creo que si se empieza a reinvestigar el Valle de Santiago, por ejemplo, en Guanajuato va a pasar exactamente lo mismo, por más que es un lugar mucho más poblado y donde hay muchas poblaciones alrededor. Pero pensá que ya empezás de que son 7 volcanes con la forma de la Osa Mayor. Y a partir de ahí empiezan todos los misterios de las verduras gigantes que ocurrieron en la década del 70 en adelante. Y al lugar que te vayas, anda a la Cueva de los Tallos, que el año pasado casi vamos hasta que me dijeron que las tarántulas eran así. Pero eso también es extraño. Claro. Habría que mirarlo. Sí, pues tenemos que hacer todos esos programas aquí en Más Allá. Tenemos que hacer programas sobre la mesa sobre la Cueva de los Tallos y sobre muchos otros lugares como estos, porque el Valle de las Luminarias, el Valle de Santiago, también es un caso realmente sorprendente, la rumorosa y demás. La Rumorosa, bueno, no llegué más al norte, pero toda la frontera entre Estados Unidos y México, de punta a punta, en todos lados hay lugares inexplicables. Y hay otras criaturas que también se dice que aparecen, desde los hombres pájaro de Chihuahua y Así es, cerca, así es. que supuestamente presagian maldad, presagian terribles tormentos o problemas y cataclismos. Pero bueno, ya estamos llegando al final. Eso será para otros programas. Vean todos los temas que hay. Si les gustó, aquí abajo denos like y comenten cuál es el tema que quieren que Jorge y Johanna en un futuro nos narren aquí en Más Allá y también en sus podcasts. Y quiero decirles eso, aquí abajo están también los links a el podcast de Jorge y el podcast de Johanan. Entren ahí mismo, ya mismo, y suscríbanse y vean las entrevistas que hacen, que son asombrosas. Johanan, una invitación para todos los que nos ven o tu conclusión. Claro, sobre desde la luego. zona. Mira, mi conclusión es de que hay muchos lugares, como bien lo mencionaba Jorge, que todavía falta mucho, mucho por explorarse, mucho por investigarse y por divulgarse, desde luego. Y creo que los temas nunca se van a agotar y una vida humana no nos va a alcanzar para contar todas esas historias que hay.
Y me encuentran en @Johanan Díaz, que es mi canal de YouTube, en donde hago los en vivos, se llama el programa Insólita Experiencia, y en mi podcast se llama Encuentros Extraordinarios, miércoles y domingos, 10 de la mañana, ahí van a encontrar un nuevo contenido. Muchas gracias por la invitación. A ti, Johanan Díaz, gracias. Y estamos en Insólita Labs. Si algún día tienen un proyecto, vengan a Insólita Labs. Les pueden aquí ayudar muchísimo. Jorge, ¿cómo se llama tu podcast? ¿Dónde pueden buscarte si alguien te quiere contactar? Son tantos lugares. Mi podcast se llama Desclasificado Podcast. Ahí, bueno, los dos participaron con mucho placer y mucho orgullo de mi parte. Tengo mi podcast histórico, del cual también los dos participaron tantas veces, que es La Huella OVNI. Dirijo Maussan Televisión, o sea, tengo ese espacio en donde estamos creando con Johanan muchísimo contenido. En este momento tenemos más de 40 producciones originales al aire. Es el 3.3 canal de aire, televisión abierta nacional en México. Salen diferentes cables para la República Mexicana, y por YouTube en Maussan Televisión lo van a encontrar para todo el mundo. Y me encuentran también en mi Instagram. Si alguien me quiere escribir es @JorgeLuisSOficial. Ahí a veces tardo más, a veces tardo menos en contestar, depende del caos de vida que tenga, pero intento contestar todo. Y bueno, muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Hoy yo creo que he tenido los dos invitados que más quiero en el tema OVNI del mundo, junto también con Juan G. Vallejo, que seríamos los cuatro, sin demeritar a nadie, pero solo lo digo con afecto, de verdad. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos de corazón, gracias por haber estado en Más Allá. Hacemos contenido diferente. Cada emisión tratamos siempre de hablar de cosas, de datos reales, de no falsear historias, de decir sobre sucesos y siempre tener esa duda que nos hace humanos, esa búsqueda que nos hace humanos sobre la realidad, sobre esos intersticios en los que parece que hay otra realidad invisible alrededor nuestra. Gracias por estar allí y no olviden que por más lejos que andemos, siempre habrá más allá. Se les quiere.